buenas tardes, señoras y señores, les saludamos en directo un día más, son las 4 de la tarde del martes santo, sigue la Semana Santa en Salamanca, sigue una Semana Santa en mitad de una pandemia, sigue una Semana Santa en unas circunstancias excepcionales, dramáticas en las cifras de víctimas y fallecidos, pero una Semana Santa que afortunadamente, a diferencia de la del año pasado, sí podemos vivir de alguna manera, y de eso vamos a hablarle en los próximos minutos. Como siempre vamos a pulsar con muchos contenidos pues cómo está siendo este inicio de la Semana Santa en nuestra ciudad. Hoy martes, lógicamente, es el día de la universitaria, a ello dedicaremos muchos minutos, pero antes de eso también vamos a recordar lo que ha pasado en las últimas horas desde el anterior especial de Lunes Santo, y lo que ha pasado, y saludamos ya en directo a Luis Romo. Buenas tardes, Luis. Paco, ¿qué tal? Bueno, uno de los comisarios de la Hermandad Dominicana, lo que ha pasado es que la Hermandad Dominicana sí ha podido desarrollar el primero de sus actos propiamente de Semana Santa, que es este culto de las 5 llagas que tuvo lugar anoche en la iglesia de San Esteban, como decimos, en medio de las circunstancias que ha marcado la pandemia, claro. Sí, así es, Paco, como viene siendo habitual desde 2016, que la Hermandad recuperó el culto a nuestro Padre Jesús de la Promesa, pues se viene desarrollando los lunes santos el acto de las 5 llagas en honor a esta imagen, que no es titular de la Hermandad, pero sí que durante casi la mayoría de parte de la historia de la Hermandad Dominicana ha tenido gran importancia. Pues vamos a aprovechar en estos minutos para recordar, ofrecer a las personas que lógicamente muchas de ellas se quedaron con ganas de asistir, lo que se vivió ayer en San Esteban. Estamos hablando de una de las iglesias más importantes, no solo de Salamanca, sino de todo el país, uno de los templos magníficos que asentó además el canon de los altares barrocos churriguerescos. Ya tenemos esta imagen de, a diferencia del titular de la Hermandad Dominicana, del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, un Cristo agonizante que forma parte del patrimonio también de los padres dominicos y que es un vestigio de esa parte de la Semana Santa que perdimos en la crisis finisecular del 20. Sí, así es, Paco, es un Cristo que salió por las calles de Salamanca hasta 1974, que comenzó a salir como hermandad filial de la Hermandad Dominicana en 1948, y bueno, pues sí, como dices, es patrimonio de los dominicos, pero que la hermandad, desde el Via Crucis de 2019 que organizó la Junta de Semana Santa, está revitalizando poco a poco su culto. Incluso, efectivamente, estos años de atrás, mientras la irrupción de la pandemia lo permitió, tal día como el Lunes Santo se realizaba también una pequeña procesión por dentro del propio claustro de los Reyes de San Esteban. Sí, así es. En su origen la hermandad lo que pretendió fue darle una visión de unión de la hermandad. Cuando salía a la calle lo hacía con un capirote blanco y con un escudo simple anagrama en lo que es la pechera. Y bueno, pues desde entonces la hermandad ha recuperado el culto a nuestro Padre Jesús de la Promesa. Es el Lunes Santo que quedó vacío y que luego vino a recuperar en los 80 la salida del Santísimo Cristo de los Doctrinos y de Nuestra Señora de la Amargura, de lo que vamos a hablar a continuación. Pero un hábito muy particular, una cruz muy particular en el enser de los hermanos también, que incluso se quiso homenajear de una manera años recientes en la propia salida de madrugada del Viernes Santo, con la presencia de una persona ataviada con la antigua indumentaria cofrade de Jesús de la Promesa. Sí, así es. Desde 2016, como te he comentado antes, que se recuperó el culto a nuestro Padre Jesús de la Promesa, pues en la presidencia de la procesión, delante del palio de Nuestra Señora de la Esperanza, preside también un nazareno en representación de esa sección, esa filial, esa parte de la Hermandad Dominicana, que lleva con él una cruz de madera finita y, como hemos dicho antes, el hábito también identificativo. Bueno, y esto, el culto de las 5 llagas que se celebraba, ahí vemos a Félix Torres, también siempre una presencia amiga de esta casa. Este culto de las 5 llagas que ayer se celebraba, adaptado a las circunstancias, ¿qué es exactamente? Bueno, el culto de las 5 llagas sí que es verdad que no es el Cristo ideal, como te comentaba anteriormente, porque no tiene como tal 5 llagas, le falta la del costado. Pero sí que es verdad que bueno, desde esa recuperación en 2016, que llevó a cabo la Junta de Manolo Toral, de la que también yo formaba parte, pues se pretendió dar un acto dinámico que también llamara a la gente a acudir al culto.
Y en los últimos años se ha tratado de darle también, pues como se vio ayer, introduciendo diferentes elementos como musicales, ese dinamismo, que no lo haga extenso, porque bueno, dentro de un lunes santo normal está la Veracruz en la calle y tampoco quería la Hermandad Dominicana interrumpir ninguna procesión, pero bueno, sí darle ese culto a nuestro Padre Jesús de la Promesa como merece. Bueno, pues cerrado el lunes santo, lo que vivimos anoche en San Esteban, con representación también de la Corporación Municipal, como veíamos, sí, el alcalde, de otras cofradías también, como es habitual. La Hermandad Dominicana, ¿cómo afronta el Viernes Santo? Madrugada pillada de pleno por el toque de queda, lógicamente, pero ¿qué opciones se tienen? Pues sí, es verdad que bueno, la Hermandad Dominicana tampoco pudo salir en 2019 por motivos climatológicos, y el año pasado y este, como es lógico y como todos conocemos, pues la pandemia lo lleva a un segundo plano y totalmente inviable. Entonces, pues lo que la Comisión Gestora ha tratado de darle también es esa cercanía de las imágenes titulares, como vienen haciendo yo creo que todas las cofradías, hermandades y congregaciones de la ciudad, acercarlas a los devotos de la ciudad. Y lo que se va a pretender, dentro de las limitaciones también que tenemos del convento de San Esteban, tanto porque compartimos sede canónica con la Cofradía Penitencial del Rosario, pues es acercar a los fieles los tres titulares que se encuentran en el convento de San Esteban. Y en esa línea que iniciamos el sábado de Pasión, acercando también a Nuestra Señora de los Dolores en nuestra otra sede canónica, pues se va a tratar de una veneración pública y una ofrenda floral el jueves por la tarde, respetando el turno de los santos oficios que llevan a cabo los padres en el convento de dominicos, que creo recordar que es a las 6 de la tarde, y también el viernes por la tarde. Bueno, pues Luis, ha sido un verdadero placer contar contigo en los estudios de la 8 Astra de la tarde, en directo. Muchísimas gracias, ánimo para lo que queda de Semana Santa. Seguro la exposición de Nuestra Señora de los Dolores de la Piedad en la Catedral es espectacular. Los otros titulares todavía no los he podido ver, pero seguro que merece también la pena. Así que muchas gracias por habernos acompañado, Luis. A ti, muchas gracias por invitarnos y por acercar la Semana Santa a cada casa de cada salmantino. Muchas gracias y enhorabuena por el esfuerzo. Y nos decía precisamente Luis Romo que ayer hubo música en San Esteban, porque a pesar de las limitaciones, con un número reducido de miembros, la agrupación musical La Inspiración quiso estar también presente en ese culto de las 5 llagas. Nosotros les dejamos con unos pequeños minutos para que se hagan una idea de lo que se vivió musicalmente también en ese impresionante templo de los Padres Dominicos.
La aspiración que sonaba ayer así de bien en el convento de San Esteban, con esa particular acústica de esa iglesia magnífica, y nosotros nos vamos a ir a otra iglesia sensacional de Salamanca en directo a esta hora de la tarde, aproximadamente las 4:10, y lo vamos a hacer para recordar lo que fue también el lunes santo, lo que hubiera sido muy poco después de ese culto de las 5 llagas, la salida a la calle del Santísimo Cristo de los Doctrinos y Nuestra Señora de la Amargura. Estamos ya en directo en la Veracruz, así que lo que corresponde es saludar a David Villalón, el secretario de la Cofradía de la Veracruz. David, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Bueno, hablábamos ayer con el presidente de la cofradía, con Francisco Ballestero, que lógicamente la celebración del día del lunes santo en la Veracruz, el lunes penitencial azul, podríamos decir, era un acto íntimo que, bueno, por respetar esa intimidad y esa espiritualidad no pudimos estar presentes en nuestra cámara, pero hoy sí vamos a hacer un pequeño recorrido y homenaje a lo que significa el lunes santo en la Semana Santa de Salamanca, y el hilo nos lo decía ahora mismo Luis Romo, cómo ese final de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Promesa dejaba el lunes santo un hueco importante en nuestra Semana Santa, y en un momento dado la Veracruz decide, bueno, como cofradía más antigua, como una de las cofradías también con más fuerza en ese momento, en un momento de ebullición cofrade en Salamanca, ocupar, entre comillas, el lunes santo y bueno, pues salir a la calle con esta imagen. Sí, así es, quedaba ese espacio vacío y bueno, pues la cofradía determinó que podía procesionar solo el Cristo de los Doctrinos junto con Nuestra Señora de la Amargura y de la Soledad, en principio hasta la Plaza Mayor, y después se varió el recorrido para hacer estación de penitencia en la catedral, puesto que también el recorrido por la Plaza Mayor pues era muy bullicioso y poco dado a la penitencia que se quería dar a esa procesión. Bueno, empezábamos efectivamente con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que analizábamos ayer con todo el detalle, con todo el misterio que todavía envuelve. Sí. Bueno, David, tú en tu caso, que además también eres perfecto conocedor, además con tu condición de secretario, son muchas las dudas que nos dejan, bueno, la imposibilidad de consultar todos los archivos de la Veracruz, algunos ilegibles, otros perdidos, desgraciadamente. Y uno de los misterios también es quién hizo el Cristo de los Doctrinos, ¿no? Sí, también es bueno, pues uno de los grandes misterios que todavía permanecen sin resolver, pero en la cofradía, pues haciendo estudios comparativos, hemos determinado que el Cristo puede ser de finales del siglo XVI. Incluso apuntamos un posible autor, a Juan de Montejo, puesto que en comparación con otros Cristos del mismo autor, pues se ven muchos paralelismos. El fundamental, la disposición del paño de pureza en forma de aspa como sello inequívoco de su autor. Juan de Montejo lo hacía así, y el Cristo de los Doctrinos y de la Fe también tiene esa disposición del paño de pureza en forma de aspa. Estamos en directo en la programación y también recibiendo las imágenes que nos envía nuestro compañero Javi Grima desde la propia Capilla de la Veracruz. Por cierto, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta a los espectadores de la 8. Estos días hay un montaje, ya hablaremos el Viernes Santo, de los pasos de la procesión del Descendimiento y Santo Entierro. Hoy tenemos bueno, un pequeño híbrido entre alguna imagen de ese paso del Descendimiento, pero sobre todo lo que es el Calvario del Viernes Santo, con la presencia aquí dándonos la espalda, digamos, de María Magdalena, San Juan y Nuestra Señora de la Amargura y el Doctrinos, las dos imágenes que conformarían la procesión de ayer. Sí. Hablamos ya de eso, David, también, como además de la salida del Cristo de los Doctrinos, la procesión coge un importante realce, y las hermanas que ya habían salido portando al Nazareno chico, a Jesús, a nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas, piden también un turno de carga femenino y bueno, pues se consigue salir a la calle con esta imagen de Nuestra Señora de la Amargura. Así es, las hermanas solicitan, pues eso, poder también cargar con la imagen, y se determina que sea la Virgen de la Amargura la que también detrás del Cristo de los Doctrinos pueda procesionar en la procesión del Lunes Santo.
Una imagen que ha ido cambiando de manera importante, lo venimos comentando año a año en las retransmisiones cuando tenemos oportunidad, desgraciadamente no estos dos últimos, pero cada vez más cuidada la estética, no solo de la presencia en el templo, que lo estamos viendo, sino de también lo que es la manera de procesionar, como ha ido encontrando también en la austeridad su propia seña de identidad. Sí, se ha buscado que, bueno, pues que tuviera los signos propios de la vestimenta de las imágenes de la Virgen Dolorosa, de la Soledad o de la Amargura, propios del estilo castellano, con el monjil, con la estola, con los emblemas de la Pasión, con los signos e instrumentos de la Pasión bordados en la estola, en fin, un poco la estética propia castellana del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII. Es lo que estamos recibiendo en directo. Estamos viendo, lo comentábamos ayer aquí con Raúl Alejo, que ahora nos contará alguna otra curiosidad sobre el Martes Santo, cómo también en los últimos años la cofradía decidía recuperar una tradición que está escrita y asentada en la Semana Santa de Salamanca, y es que este Cristo de los Doctrinos, en su procesión, en este caso del Lunes Santo, fuera el Cristo, el crucificado más alto de Salamanca, porque siempre había ido en una posición muy elevada. Es verdad que las dimensiones del templo de la Veracruz dificultan en ocasiones este tipo de montajes, pero se encontró la manera. Sí, fue posible bueno, pues adecuar mediante ese sistema con la pértiga de tumbar al Cristo para ser, bueno, pues, que pudiese salir del templo con las dimensiones de la puerta y luego elevarlo mediante la pértiga para que fuese pues, en esa altura. También en los últimos años se ha realizado un monte para, bueno, pues que estéticamente fuese más, pues, más apreciado, ¿no? Y eso le ha dado una altura, una vistosidad y una majestuosidad que la propia talla lo merece, y la estética de la procesión también creemos que ha ganado mucho. Claro, porque la talla es sensacional, lo decimos, es una imagen verdaderamente primorosa, lo podemos apreciar también en algunas de esos primeros planos que nos envía Javier. Cuesta creer que la Veracruz, una cofradía tan importante, con tanta potencia económica en muchos momentos, no tuviera un crucificado a esa altura y que lo recibiera, por así decirlo, de casualidad, procedente del Colegio de los Doctrinos, como se indica un poco en su adscripción. Eso no casa mucho con lo que es la historia de la propia cofradía, que ha ido encargando, sobre todo en esos momentos, siglo XVI, XVII, XVIII, a los mejores imagineros que tenía a su alcance las tallas de sus distintos cultos y procesiones. Así es, este Cristo, por eso la datación hacia finales del siglo XVI, la cofradía de la Veracruz en su fundación, el Cristo más importante que tiene siempre es el Cristo, en ese momento conocido Cristo de la Fe. Después, pues con el devenir del tiempo, los desfiles procesionales, detrás de la imagen del Cristo de la Fe, pues cantaban el coro de los niños de la Escuela de la Doctrina, los doctrinos, y por eso se asoció ese nombre, y la gente decía, ahí viene el Cristo de los doctrinos, porque el coro de niños de la Escuela de la Doctrina Cristiana acompañaban con sus cantos en la procesión esta magnífica imagen que ya desde casi 2 siglos estaba en la cofradía, porque es el crucificado importante y el único que hasta este momento tiene la cofradía como Cristo, pues, emblema de cada una de sus procesiones. Y posteriormente habría encargado Jesús Nuestro Bien, articulado para poder participar en el acto del descendimiento que ya nos lleva al primer tercio del siglo XVII. Efectivamente, en el año 1615 se realiza el primer acto del descendimiento en Salamanca, copiado porque llegaron hasta aquí noticias de actos del descendimiento o desenclavo que se realizaban en la América española, y el camino fue desde América hasta España. También la Cofradía de la Veracruz, recibidas esas noticias, decidió realizar este acto del descendimiento o desenclavo de Cristo, y por eso encarga las imágenes de Cristo Nuestro Bien, la imagen de la Virgen de la Amargura, la imagen de San Juan y las imágenes de los 2 ladrones. La Virgen de la Amargura, San Juan
son obra de Pedro Hernández, un escultor salmantino, y los dos ladrones son obra del que trabajaba en ese momento en el taller de Pedro Hernández, de Antonio de Paz. Que también, bueno, pues es muy conocido como autor de algunos de los retablos de la época importantes en Salamanca. Bueno, pues David, esta es la imagen sensacional de los pasos montados. Estamos viendo ahí lo que conocemos como la caña, oficialmente el balcón de Pilato, en la propia iconografía y registro de la Veracruz. Vamos a dejar a Javier que vaya a su siguiente punto de destino, pero nosotros sí queremos aprovechar tu presencia para hacer lo que toca esta Semana Santa, que no es otra cosa que recordar un poquito contigo lo que es una procesión del Lunes Santo, lo que es una procesión de la Cofradía de la Veracruz en ese Lunes Santo, una cofradía, o mejor dicho, una procesión que comentábamos ayer, en un momento dado decide dar un cambio bastante radical de rumbo, con dos incorporaciones. En primer lugar, volver a realizar acto de penitencia, visita al Santísimo en la catedral, y en segundo lugar suprimir el acompañamiento musical casi por completo y procesionar en absoluto silencio en la noche en ese recorrido entre la Veracruz y la catedral. Eso es, se buscó un poco darle más autenticidad a la procesión, también se buscó pues, ese acto de espiritualidad, de adoración ante el Santísimo en la catedral, y con el prescindir de todo elemento musical, de acompañamiento musical, pues se buscaba también ese sentido de penitencia, que los hermanos pudieran hacer su procesión en silencio, en meditación. Es una procesión que además tiene muchísimo público también. En el comienzo de la Semana Santa estábamos viendo, bueno, pues una procesión feliz de esos años que además son bendecidos por el buen tiempo, en la noche salmantina, muy agradable, y tenemos ahí la presencia, y ahí quería también llegar, David, de otro de los crucificados fundamentales en la historia de la Veracruz, que es el Cristo de la Cruz Verde, que incluso, bueno, pues tiene su reflejo en el callejero de la ciudad, muy cerquita de la capilla de la Veracruz. Es un Cristo que tampoco sabemos su autor, podemos fecharlo hacia el siglo XVII, pero algunos han querido ver como una copia o un boceto del Cristo de los Doctrinos, puesto que la disposición es muy parecida, muy similar, incluso lo que decíamos del sello del autor, el paño de pureza en forma de aspa también se parece mucho, y sobre todo es un Cristo que tiene un gran valor sentimental para la cofradía. Hasta mediados del siglo XX, cuando moría un hermano cofrade, la misa de funeral se realizaba en la capilla de la Veracruz, y posteriormente se formaba el cortejo hasta el cementerio. Ese cortejo que llevaba el cuerpo del hermano cofrade difunto hasta el cementerio iba abierto por esta imagen, por el Cristo de la Cruz Verde. Por eso decimos que acompañó en su último viaje a los hermanos cofrades de la Veracruz. Muy bien, David, pues muchísimas gracias por darnos todo el sentido, todos los datos, la contundencia de la documentación y de la historia en nuestra cofradía más antigua, la cofradía fundada en 1506 y verdadera espina dorsal de nuestra Semana Santa. Seguiremos hablando a lo largo de los próximos días porque, por supuesto, el Viernes Santo también es el viernes de la Veracruz y se lo haremos llegar a nuestros telespectadores. Muchísimas gracias, David, buenas tardes, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes. Nosotros vamos a seguir con más contenidos enseguida, ya decimos, Martes Santo, después de lo que hemos visto, lo que hubiera ocurrido el lunes, Martes Santo, martes de la Hermandad Universitaria, martes de la Promesa del Silencio, y ya que estamos hablando del silencio, vamos a recordar siquiera unos segundos ese silencio que va marcando el devenir por las calles de Salamanca del Cristo de los Doctrinos y de Nuestra Señora de la Amargura, siempre una imagen preciosa para el recuerdo.
Continuamos en directo en el 8 de Salamanca en este especial Semana Santa, Martes Santo, y ahora lo que toca, lo decíamos después de repasar lo que ha ocurrido el lunes, es hablar del Martes Santo. Y antes de contar aquí en directo con la presencia del hermano mayor de la Universitaria, Rubén Zanzo, lo que queremos es mantener esta sección que, bueno, tanto ha gustado y nos alegramos muchísimo, que son estos momentos de pasión que nos trae Raúl Alejo. Raúl, buenas tardes otra vez. Hola, muchas gracias. Tardes. Decimos, hoy es el día de la Universitaria y automáticamente pensamos en el silencio, pero cuando se profundiza en el archivo, silencio ha habido siempre, pero no siempre de la misma manera. Eso es. Hoy vamos a ver un vídeo del año 1998, que ya son años, son 23 años, 22-23 años aproximadamente, y además vamos a ver un vídeo del cincuentenario de la Hermandad Universitaria, cuando quedan aproximadamente 2 años, porque está fundada en el 1948, pues dentro de 2 años se va a celebrar, Dios mediante, el 75 aniversario. Bueno, pues vamos a ver un vídeo del 50 aniversario cuando se celebró en la calle la procesión de la Hermandad Universitaria, con muchos detalles, como tú acabas de decir al principio, con esa, veremos ahora en el vídeo, esa sección de tambores al principio, estilo tamborrada, que ahora nos llamaría mucho la atención en comparación a como lo vemos ahora, pero claro, hay que tirar para atrás, 23 años para atrás, y se ve la Semana Santa y las procesiones de manera un poco diferente. Bueno, pues vamos directamente a ello, vamos a darle al play a ese viaje en el tiempo, nos vamos a la Semana Santa de 1998, efectivamente, y allí nos encontramos a la Hermandad Universitaria y nos encontramos este sonido de tambores. Pues es que se dice que esta es una procesión absolutamente hecha, que se constituyó en los años 40, de la típica del hasta el año que viene hermanos. Ahora veremos qué nos dice Rubén sobre eso, que seguro que hay algún matiz que hacer, seguro. Pero parece que no, pero el paso del tiempo también va limando cosas y es sorprendente. Supongo que con motivo de esa efeméride particular se quiso hacer algún realce. También hemos leído, Raúl, que hubo una ocasión en la que se incorporó un reflector de matacán por la calle Libreros. Eso es lo que os quería comentar esta tarde. En el vídeo vamos a ver, en algunas tomas de las imágenes, principalmente al Cristo de la Luz, al estar más elevado se nota más, pero también a Nuestra Señora de la Sabiduría, pues sobre todo con mucha cantidad de luz, no estamos acostumbrados a verlo ahora. Bueno, pues eso se debía a que quisieron instalar unos proyectores de luz desde San Martín para iluminar toda la calle de la Rúa en conmemoración a lo que se hacía antes. A mí, familiares, mi madre, por ejemplo, me lo ha dicho muchas veces, que se ponía aquellos proyectores de luz para un poco unir el Cristo de la Luz con eso, con la luz por las calles. Bueno, pues aquel año, en el año 1998, se quiso rememorar aquello, y vamos a ver en algunas imágenes, os decía, bastante, aquí lo estamos viendo, precisamente, claro. Se ve la torre de la catedral muy iluminada, cosa que ahora diríamos, esto no es normal, lógicamente. Claro, estamos viendo lo que en argot de cámara y televisión decimos un fogonazo auténtico. Yo esta mañana, cuando veía las imágenes que me habías enviado, digo, pero ¿qué es esta presencia tan...? Y pensaba yo, digo, ¿serán las cámaras antiguas que llevaban esos focos potentes? No, claro, evidentemente es esos reflectores que querían evocar los primeros años de la Universitaria. Y lo que también me ha llamado la atención es la presencia muy nutrida, supongo que también con el 50 aniversario, siempre viene una representación muy amplia de la Hermandad Universitaria de Valladolid, del Santísimo Cristo de la Luz de Valladolid, pero este año se notó de manera particular, incluso a diferencia de hoy, cargando cruces. Sí, y eso se lo podrías comentar al hermano mayor, a Rubén, después, pero creo que fue a raíz del 50 aniversario cuando se unieron estas dos hermandades de Valladolid y de Salamanca y hacían el ten con ten, lo que están haciendo, ¿no? Un martes en Salamanca y un jueves en Valladolid. Creo que a raíz de ahí vemos a representantes de por aquel entonces de la Junta de Semana Santa, de otras cofradías, es decir, se quiso dar el realce necesario a ese 50 aniversario del año 1998. Lo que no ha cambiado es el hábito, lo que decíamos, bueno, es que viene marcado por estatutos, el hábito, las sandalias absolutamente, las alpargatas, mejor dicho, absolutamente austeras, la ausencia de
bueno, de cualquier tipo de ostentación material en joyas y demás, y ese color, que también vamos a hablarlo ahora, de los hermanos universitarios, pero lo demás, fíjate, incluso aunque sean las mismas calles, aunque sea ya solo la propia temperatura de la iluminación urbana, nos habla de que estamos, bueno, en otra época. Claro, estamos en el año 1998, el pavimento de las calles, es decir, hombre, los que conocemos la ciudad, pues evidentemente vemos que hay muchos cambios. Sin embargo, en la procesión vemos que prácticamente al principio, lo que estamos viendo ahora, esta sección de tambores al comienzo de la procesión, y pocos cambios más. No hay mucho más que podamos decir con respecto a, si acaso a lo mejor, la indumentaria de los espectadores, de las personas de las aceras que están viendo la procesión del Martes Santo del año 98. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer este viaje en el tiempo, porque el Martes Santo parece que siempre es igual, pero ya hemos visto que no, que siempre tiene sus peculiaridades, y con la gente que sabéis mirar y recordar, pues es mucho más fácil. Muchísimas gracias. A ver qué nos traes mañana. Decir, Paco, solamente que este vídeo es de Diego Porteros, que ha tenido la gentileza de prestárnoslo para el canal, y bueno, decirlo que desde aquí muchas gracias, y que durante esta semana intentaremos sacar más vídeos de él porque merecen la pena. Gracias. Sí, desde luego, gracias a ti, Raúl. Buenas tardes. Es Pasión Salamanca, es una manera de ver la Semana Santa con a veces ojos de ayer, pero nos vamos ya al hoy. Y el hoy, desgraciadamente, es que todo lo que hemos visto en este vídeo no va a poder tener lugar este Martes Santo por las restricciones sanitarias, pero la Hermandad Universitaria ha querido invitar a todo el mundo a sentir esa espiritualidad muy particular de esta hermandad, que se ha acabado por convertir en el epítome de la manera de sentir la cofradía y la Semana Santa en Salmantino, y hoy nos ha regalado esta espectacular producción, este vídeo, que merece mucho la pena seguir con toda la atención.
Teníamos, la verdad, mucha pena porque el Martes Santo no puede celebrarse en Salamanca como viene siendo habitual, porque hoy es Martes Santo, pero también de pandemia, pero después de ver este vídeo todavía la pena es mucho mayor. El culpable de todo esto está también con nosotros en directo en el plató. Saludamos a Rubén Zazo, hermano mayor de la Universitaria. Rubén, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes a vosotros. Bueno, la verdad es que el vídeo lo dice prácticamente todo en sí mismo, pero ¿qué habéis buscado ese trabajo impresionante que habéis realizado para recordar esa primera hora, que hoy era Martes Santo y era el martes de la Universitaria, que era un vacío importante en la asistencia de muchas personas, no solo de la hermandad, sino de toda la ciudad, pero que también era una manera de homenajear a los ausentes? Exacto, sí. Yo creo que las propias imágenes ya con las calles vacías es un poco el simbolismo que hemos querido buscar. Sabíamos que había gente que no podría estar por situaciones personales, situaciones familiares o incluso por no poder desplazarse a Salamanca, entonces se trataba un poco de hacernos presentes y a la vez que nos hacíamos presentes reforzar un vínculo de los hermanos con su hermandad, de tal manera que, bueno, en torno a Semana Santa pues todo el mundo recuerde, cada hermano, en función de dónde esté, de cómo esté, recuerde que hoy era su día y que hoy tendría que estar desfilando por las calles de Salamanca y que, bueno, de alguna manera, pues también en nuestra memoria, que es como se titula el vídeo, pues en nuestra memoria está no solamente todo lo que hemos vivido, sino también todo lo que hemos vivido hablando en nuestro idioma semana santero cada martes santo de la procesión. Bueno, pues del pasado tan evocativo, tan nostálgico, tan lleno de sentimiento, al presente. Hemos abierto también, muchísimas gracias por ello, Rubén, las puertas de la clerecía, de la Iglesia del Espíritu Santo para los espectadores de la 8, para poder contarles en estos momentos lo que estamos viendo. Yo me imagino que un Martes Santo normal, un Martes Santo habitual, a esta hora incluso ya empezaría el movimiento, estaríais trabajando en los últimos retoques, los enseres, y estaríais pues montando ese paso del Cristo de la Luz y Nuestra Señora de Sabiduría, acomodando los últimos detalles. Hoy, claro, tenemos pues una iglesia impresionantemente vacía y lo que sí habéis querido es un altar de veneración donde sí que va a haber una oración íntima por los hermanos esta noche. Sí, la verdad es que pese al sentimiento aparente de nostalgia, que es un poco generalizado, también yo creo que hay un sentimiento de satisfacción, al menos por la parte que a mí me toca, ¿no?, como responsable, porque bueno, el Martes Santo sí que va a existir un goteo constante de hermanos durante toda la tarde y eso pues va a contribuir también a que se refuerce ese vínculo del que hablaba antes. No habrá esos problemas de última hora, no habrá esos preparativos, pero sí que habrá un momento muy íntimo de oración que contribuya a que cada hermano que se ha inscrito y que va a pasar por la Iglesia de la Clerecía pues tenga ese momento de su particular Martes Santo y pueda, por lo tanto, pues tener un momento de oración ante una iglesia que efectivamente está espectacularmente vacía y que nosotros pretendemos llenar, al menos en esta tarde. Vamos a hacer un poco de historia, que es lo que corresponde. Ya nos anticipaba Raúl Alejo, que es una de las personas más apasionadas por la Semana Santa de Salamanca, que estamos a las puertas, muy próximos ya, al 75 aniversario de la fundación de esta hermandad universitaria, una hermandad que surge, lo dicen las crónicas, lo dicen sus impulsores, con el fin de dar un rumbo distinto, radicalmente diferente al devenir en ese momento de mediados del siglo XX de las procesiones en Salamanca, que estaban empezando a caer en rasgos folcloristas, se dice, alguna cosa que resultaba a estas personas fuera de tono, y lo que se quiere instaurar es, de nuevo, una manera de sentir la Semana Santa completamente austera, completamente sobria, completamente solemne en su pobreza, y de ahí ha salido, decimos, aunque estamos hablando de una antigüedad ahora mismo de 73 años, pero de ahí ha salido lo que para muchas personas es la más genuinamente salmantina procesión. Es curioso. Sí, sin desmerecer a otras hermandades que también nos dejan muy buenos momentos y que también contribuyen a definir la Semana Santa de Salamanca, efectivamente siempre se ha dicho, ¿no?, que hay algunos elementos que desde el primer momento son una declaración de intenciones para que se transmita el mensaje de la austeridad de la hermandad, de la sencillez, de ese carácter austero, en la propia forma de desfilar, en el propio hábito, en las alpargatas con los pies casi descalzos, la penitencia que se hace visible con las cruces y la propia estructura de la procesión, que es parte de la identidad. Siempre que nos preguntáis o nos preguntan compañeros de prensa por las novedades, algunos ya se ríen porque ya me conocen, y no es necesario novedades cuando lo que se quiere es mantener esa identidad propia, que además es que gusta a los propios porque estamos conformes, luego dentro de la hermandad siempre hay cosas que mejorar, ¿no?,
pero también gusta afuera y es una de las imágenes que define nuestra Semana de Pasión, y la idea o la forma en la que nosotros podemos contribuir es a que esa identidad que se genera a partir del 47, el 48, cuando empezamos a salir, es que esa misma identidad perdure y por lo tanto nosotros ser una generación más que pase por la hermandad, pero que la hermandad pueda pertenecer a generaciones próximas de la misma manera y manteniendo esa misma identidad, esa austeridad. Bueno, y una hermandad que si algo tiene la ciudad de Salamanca en el mundo, lógicamente es su condición de ciudad universitaria. Esta hermandad que supo también encontrar ese encaje perfecto en la identidad de la propia ciudad, pero que hoy me imagino que está abierta a la sociedad. No sé si está exclusivamente formada por universitarios o personas que hayan pasado por la universidad, o ya no es un requisito imprescindible. ¿Cómo ha ido adaptándose a los tiempos? No, realmente, efectivamente hay una evolución a lo largo del tiempo, sí que responde a ese carácter universitario que no deja de ser uno de los elementos característicos de Salamanca a lo largo de la historia, ¿no? La vinculación entre la ciudad y su universidad y el reflejo de esa relación también en la propia procesión, ¿no? Parte de la religiosidad popular y por tanto el reflejo del sentir, en este caso de Salamanca, cada martes santo. Y bueno, sí es cierto que con el tiempo pues esa vinculación quizás ya no sea tan estricta como en los primeros momentos y sí que se abre al ámbito que no es meramente académico en la universidad, sí que forman parte niños, sí que forman parte menores. Los hay que todavía siguen esperando a ir a la facultad para inscribirse en la hermandad, que bueno, que es una parte simbólica y que además le da más significado, ¿no? A ese hermano que espera es porque tiene ganas de hacerse, pero le da ese simbolismo y ese plus a la hora de pertenecer a la hermandad, pero efectivamente pues se amplía a todo tipo de personal académico, sobre todo pues antiguos alumnos, personal de administración y servicios, cualquier tipo de vinculación y por supuesto somos otra cofradía más de penitencia, que somos una asociación pública de fieles y en este caso contribuimos a la manifestación pública de nuestra fe, por tanto las puertas abiertas a cualquier devoto y a cualquier fiel. Estamos viendo en directo las imágenes que nos llegan, como decimos, en vivo de la iglesia de la clerecía, que normalmente pues hasta ahora estaría con los preparativos lógicos del martes, que este altar incide mucho, ¿no?, en lo que se va a poder comprobar, lo que decimos aquí cada martes santo, cuando decimos, qué curioso también el encaje perfecto de las dos ascripciones, ¿no?, Nuestra Señora de la Sabiduría y del Santísimo Cristo de la Luz, dos imágenes muy diferenciadas, incluso en época, una imagen de procedencia poco ignota, la de Nuestra Señora de la Sabiduría, Nuestra Señora Madre de la Sabiduría, el Cristo de la Luz, reciente, con motivo de las edades del hombre de Ciudad Rodrigo, adscrito ya sin duda ninguna a Esteban de Rueda. Y qué encaje tan magnífico, incluso en el juego de miradas de la madre al hijo muerto. Ahí se hiló muy fino, ¿no? Hubo muchas cosas que se hicieron bien en esos primeros pasos, la oración enseguida, ¿no?, tras la fundación. Ahí caminar sobre esas huellas, supongo que por un lado es una tranquilidad, pero también una responsabilidad, claro. Sí, exacto, es lo que te comentaba antes, ¿no? ¿Cómo añades una novedad a algo que desde el origen está funcionando y además con este acierto, ¿no? Es decir, dos imágenes sin una aparente relación, que funcionan y funcionan muy bien, que encajan, que parece que están hechas para ese mismo paso, con una estética, una procesión, con los elementos necesarios, justos, la cruz de guía, el estandarte, etcétera. Añadir novedades a eso, que hilaron tan fino, pues es muy complicado. Es una tranquilidad porque la hermandad funciona y el desfile está hecho, pero también es una responsabilidad porque hay que mantenerlo y tenemos que mantener no solamente esa propia identidad, que es sencillo, siempre que sepamos mirar a nuestra propia raíz, nuestra propia historia, pero también la responsabilidad de que esto pues se siga renovando y sigamos renovando año a año ese rito. Bueno, pues estas son las imágenes que nos llegan desde en este momento de la clerecía, los atributos que comentaba Rubén, el paso perfecto, el encaje de el Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría y ese estandarte, también una de las obras primorosas, al igual que la cruz de guía que comentaba, de nuestra Semana Santa. Ahí está, en ese templo sensacional de la clerecía. Vamos a dejar también descansar a nuestro compañero Javier Grima. Enseguida vamos a ver imágenes de años anteriores, de lo que es un martes santo habitual en la ciudad. Por comentar también lo que nos traía Raúl Alejo en anteriores efemérides y en algunos momentos señalados, y al hilo de lo que decía, se ha querido introducir alguna pequeña novedad, y es verdad que
con el paso del tiempo lo que se ve extraño es lo nuevo y lo que es como siempre es lo que se reconoce como lo genuino. Claro, ahí es muy difícil, es incidir en la idea, pero es muy difícil, hay que pensarse mucho las cosas y supongo que no es fácil cambiar nada porque está todo asentadísimo. Exacto, incluso en el propio funcionamiento de la hermandad. La hermandad tiene su propio carácter, los hermanos saben lo que hay, y sí que muchas veces efectivamente pues está muy bien que las hermandades tengan una vida durante todo el año, porque es lo que crea vínculo, pero al final cuando necesitas que tus hermanos estén es el día de la procesión, porque hay que llenar filas, hay que llenar cargas y es el día que necesitas que la gente esté. Y es una de las peculiaridades también que tiene esta hermandad, ¿no? Que somos discretos no solamente el día de la procesión, sino nuestra propia también vida a lo largo del año, nuestros propios cultos, nuestros propios actos, con una presencia pues bueno, discreta, pero que bueno, al final es un tercio de la hermandad, que en muchos casos también funciona así, pero sin hacer mucho ruido. Entonces, novedades, pues novedades, lo que nos vemos obligados a hacer, como por ejemplo en años como este, ¿no? Que también, pues bueno, desde la discreción y desde un carácter pues humilde, no somos la hermandad que más presencia tiene en redes sociales, ni mucho menos, pero sí que bueno, que lo poco que hagamos pues se haga bien, de la misma manera que lo que pues, se pone en la calle cada martes santo, que se pone algo sencillo, pero que pretendamos que sea algo bueno. Bueno, y antes de empezar ese recorrido de viaje en el tiempo, también ha anticipado el vídeo que has realizado, una hermandad, lógicamente, en la que todos los hermanos con su junta de gobierno a la cabeza son iguales, incluido el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que a diferencia de otros rectores de los últimos años, sí es miembro de la hermandad universitaria y además muy comprometido. Lo hemos visto, bueno, pues creo que el año 2019, creo que fue la última de las procesiones, realizar íntegramente el recorrido, acompañando hasta la clerecía la imagen. Esto, bueno, no siempre ha sido así. La conexión entre la Universidad de Salamanca y la hermandad a veces, bueno, pues ha estado más fría o más distante, pero en este rectorado la verdad es que sí da la sensación de que se entiende que la hermandad cuestiones, incluso si queremos religiosas aparte, solo culturalmente e históricamente, es un valor también para entender lo que significó históricamente, y hablamos mucho más atrás del siglo XX, históricamente la Semana Santa en la Universidad de Salamanca. Sí, efectivamente, si nos vamos a siglos atrás, la universidad ha tenido una participación, una relación con la Semana Santa, ¿no? Y con una participación activa, incluso también hace poco con el 400 aniversario de la procesión del Santo Entierro, pues la entrada del sepulcro en la Real Capilla de San Jerónimo. Pero bueno, somos parte también de la sociedad y por lo tanto creo que una sociedad tiene que tener en cuenta todas las sensibilidades. En este caso somos universitarios y nuestro carácter universitario, trabajadores, personal que está en las facultades, profesores, antiguos alumnos, somos universitarios y por tanto somos parte de la universidad, y en la universidad pues habrá distintas formas de ser y nosotros pues lógicamente también reclamamos nuestro espacio. Efectivamente, Ricardo, antes de ser rector, ya era hermano y efectivamente en 2018 con el 8º centenario pues nos dio un gran apoyo con su presencia en la procesión y además acompañado por todo el equipo rectoral, que efectivamente pues para nosotros es importante llegar a ese patio de escuelas tan representativo y encontrar la puerta de la universidad abierta y la labor desde la Junta de Capilla y el apoyo que siempre nos mostraba, por ejemplo, Enrique Cabero, pues es importante, ¿no? que las puertas estén abiertas. Ayer hemos celebrado la Eucaristía de Difuntos en la Capilla de la Universidad y bueno, pues esa colaboración tiene que existir, como decía antes, porque también somos parte de esa universidad y por tanto en la universidad hay distintas formas de ser y nosotros lógicamente pues tenemos la nuestra y por lo tanto pues también queremos estar integrados y contar con ese apoyo. Estamos viendo esas imágenes que nos llevan a años anteriores, esos primeros metros de recorrido. Supongo, Rubén, que en esa calle Libreros, la calle universitaria por excelencia de Salamanca, hasta llegar al patio de escuelas, entre los dos núcleos, podríamos decir, históricos del saber, ¿no? la hoy Universidad Pontificia y la Universidad de Salamanca, se nota la expectación en la calle. Y lo que también supongo que se debe notar, ya que hablamos de una cosa muy asentada, muy hecha, muy casi cerrada en sí misma, es el elogio siempre, yo lo recuerdo siempre desde niño, de lo bien que ha caminado, vamos a utilizar esta expresión, este paso del Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría, y eso que es una carga muy pequeñita, ¿verdad? Son muy pocos los hermanos que van ahí debajo, pero lo saben hacer verdaderamente muy bien al tono, lógicamente, que requiere esta procesión. Sí, se puede utilizar la palabra caminamos porque efectivamente es eso, es caminar, ¿no? Somos una carga de 20 hermanos y hablo en primera persona porque pues tengo, la verdad, el privilegio de estar debajo de ese paso
Y la verdad es que sí, se nota mucho cómo está sentado todo, se nota mucho la expectación. En los últimos años, además, también pues, se ha conseguido, gracias en parte también, Raúl siempre lo comentaba, también en las retransmisiones, el tema del silencio, de no aplaudir, y se nota que efectivamente ese público cofrade del Martes Santo, de esos días cofrades, pues conoce la hermandad y conoce la forma de ser, ¿no? Y esa variedad de que tenemos un domingo de Ramos por la tarde en la que hay un carácter y después tenemos un lunes, un martes en el que hay otro, y efectivamente pues el público cofrade, esa Salamanca cofrade nos conoce. Es una procesión de silencio, es una procesión de respeto y es una procesión de sombras. Me gustan estas imágenes que estamos viendo, que hemos seleccionado esta mañana, justo antes de llegar al acto central, al acto tan esperado, que tiene ese inconveniente del aforo reducido. Incluso en los tiempos prepandemia ya podía entrar muchísima gente ahí, de hecho podía entrar muy poquita, pero es una procesión de sombras, primero en la fachada de San Isidro, después en la propia cancela de la universidad, en la fachada, pero a lo largo del recorrido va buscando su propia sombra. Hoy, este año, en la revista Christus, le pedíamos al profesor Óscar Sánchez Alonso que nos hiciera una reflexión sobre esa sombra, porque ahí incorporábamos, bueno, pues en este caso, en la subida de la compañía, ya de vuelta, también proyectando su sombra sobre San Benito. Claro, tú vas ahí debajo, no sé si anteriormente has tenido ocasión de verla desde fuera o las imágenes que te llegan, pero es curioso como el Cristo de la Luz y su sombra también son un uno que encaja perfectamente y que va dando un sentido espectacular a la noche del Martes Santo, lleno de mucha reflexión, claro. Sí, al final, gracias a tanta retransmisión y aparte de profesionales, también a todos aficionados, que bueno, estamos pensando en mucha gente que hace muchas horas en la calle, pues ves las procesiones y efectivamente pues te das cuenta, ¿no?, de ese juego entre la luz y la sombra, y de cómo pues en una ciudad con esta luz tan peculiar de esa piedra de Villamayor y nuestra Salamanca monumental, pues hay un binomio que efectivamente pues se ha hablado muchas veces también de nuestra Semana Santa, ¿no?, de pasión y piedra, y de cómo se conjuga precisamente con esa sombra del Cristo de la Luz, que además es un Cristo alto, es un Cristo que se puede jugar mucho con esa contraluz, y que nosotros pues bueno, también este año con el cartel que presentamos pues también es una sombra del Cristo sobre la fachada de la clerecía. Y bueno, pues esta noche también habrá alguna imagen después de emitir ese acto de la oración en el que bueno, vamos a jugar con un contraluz, porque bueno, es un poco el sentido también, ¿no?, de esa luz y de ese reflejo, que no simplemente es una sombra, en este caso para nosotros pues significa mucho más. Sombra que es luz, decía Óscar Sánchez Alonso, lo pueden leer todas las personas que tengan interés en Christus, que está disponible, entre otras cosas, de forma digital. Veíamos ese momento, también hemos escogido, dicen las crónicas que hubo momentos en los que esa puerta, como también señalabas, estaba cerrada, la imagen era un poquito más triste. Hoy el zaguán de la universidad está iluminado, la puerta está abierta, también es un símbolo como de tolerancia, de respeto y de, sin obligar efectivamente a nadie a creer en lo que no cree o a vivir lo que no quiere vivir, pero de tolerancia a otras personas que dentro de la universidad sí sienten esa forma del Martes Santo, llegar con el Cristo de la Luz y esa oración que incardina también, ¿no?, con muchas apelaciones a precisamente eso, a abrir la mente a la sabiduría a través de la luz. Sí, el tema de que esté la puerta cerrada no deja de ser también un elemento simbólico, ¿no? El simbolismo que podría tener la promesa de silencio y la oración pues sería la misma en términos estéticos, pero encontrarte con una puerta cerrada, igual que una iglesia cerrada, pues tiene un simbolismo mayor. Efectivamente, pues la sensibilidad es la que es, y no tenemos que avergonzarnos ni pedir perdón de nuestra fe, de nuestra identidad, y efectivamente pues en cualquier sociedad, igual que siempre he pensado que las cofradías tendrían que devolverle algo a la sociedad porque formamos parte de esa sociedad, pues también nosotros como universitarios formamos parte de una universidad en la que habrá distintas sensibilidades y no somos ni mejores ni peores, pero nuestra sensibilidad se tiene que respetar porque somos un colectivo más, y en este caso pues también estamos contribuyendo a que haya una imagen de la universidad que sea difundida a nivel nacional o que llegue a otras partes, en la parte que a nosotros nos corresponde, que es una parte penitencial y una parte de Semana Santa. Pocas ocasiones habrá efectivamente en la que la fachada de la universidad, que con ser el monumento más conocido de la ciudad, uno de ellos, con su famosa rana, pues sea tan difundida como el Martes Santo. Decíamos también a lo largo de este especial que esta promesa del silencio ha acabado por, para muchas personas, sintetizar la Semana Santa de Salamanca y considerarla de forma más o menos unánime, con haber otros actos más antiguos, con haber otro tipo de vivencias, como
el acto central de la Semana Santa de Salamanca. No sé si eso vosotros lo recibís también, si es una responsabilidad y si puede llegar a ser incluso a veces hasta una molestia, por utilizar una palabra a lo mejor un poco cruda, de decir, bueno, nosotros lo hacemos lo mejor que sabemos, lo que sentimos, lo que vivimos, pero es verdad que supongo que habrá gente que quiere entrar como sea en el patio de escuelas, que no entiende que se celebre como se celebra, que le gustaría, no sé, cambiarlo, digamos, abrir la puerta a la masificación absoluta de una procesión que, si tiene un sentido, es esa espiritualidad íntima. Sí, un momento en el que, por ejemplo, desde el principio la hermandad renuncia a la entrada en la plaza, pues es algo similar quizás a lo que han hecho algunas hermandades recientemente, ¿no? Renunciar quizás a ese bullicio, a ese espacio más amplio de la Plaza Mayor para buscar un recorrido más recogido, más íntimo. En nuestro caso, bueno, el tema de que sea un acto muy seguido o de que tenga esa repercusión es un halago. Si te quieren ver es por algo bueno. Entonces, cuando te quieren ver y se interesan por ti, eso no te puede molestar nunca. Y sabemos que habrá años que habrá cámaras, sabemos que hay años que habrá fotógrafos, pero a todos nos gusta vernos, a todos nos gusta ver fotos de nuestra procesión, nos gusta ver buenos vídeos de nuestra procesión. Entonces, si no quisieran vernos, sería para empezar a decir, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Pero sin embargo, si lo hay, no nos podemos quejar, porque significa que se le da una importancia a lo que nosotros estamos haciendo, que efectivamente lo hacemos desde la humildad, desde la sencillez, y hacemos lo que mejor podemos. Y bueno, pues en algunos momentos incluso la megafonía se prueba hora y media antes, es decir, es lo más sencillo que hay, porque es lo mismo un año tras otro y es el mismo rito de hacer lo mismo y de revisar lo mismo y de preparar lo mismo. Pero sí, somos conscientes de que por el entorno y por todo lo que envuelve a esa promesa, pues tiene una gran relevancia. Pero agradecidos, claro, y sintiéndonos privilegiados. Y una cosa muy bonita que ya no comentábamos antes es el hermanamiento con la Hermandad del Cristo de la Luz de Valladolid, con su magnífico crucificado de Gregorio Fernández, que procesiona el jueves por la mañana, y la Hermandad Universitaria de Salamanca. En esto, bueno, dejando al margen rivalidades a veces un poco provincianas, afortunadamente se ha intensificado. Además, siempre viene una representación muy nutrida de Valladolid el martes santo, supongo que se corresponde en la medida de lo posible, y eso también a mí me parece otro de los momentos destacables de esta procesión. Sí, me parece que es un vínculo importante. Ellos nos hacen la visita el martes y además es una visita que hacen con mucho gusto, que vienen a participar en la procesión, que vienen a ver la procesión también, les gusta mucho nuestra procesión, y nosotros pues intentamos corresponder efectivamente en la mañana del Jueves Santo, porque bueno, es la misma vocación, es el mismo sentimiento, y este hermanamiento que tenemos pues debe seguir adelante, y además pues bueno, sirve también para que nos vayamos conociendo, vamos conociendo gente, y en definitiva pues vamos estrechando lazos, en este caso entre dos hermandades que nos consideramos hermanas. Presencia de esos capirotes rojos, que quizá alguien vea en imágenes y no acabe de explicarse muy bien, aunque nosotros siempre, bueno, todo el mundo intenta difundirlo. Rubén Zazo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde tan especial para la Hermandad Universitaria. Te dejamos que cumplas tus obligaciones, ha sido un verdadero placer, enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo, verdaderamente exquisito, y bueno, pues aunque sean estas circunstancias, nos ayuda a todos a vivir el Martes Santo como lo que es, como uno de los días centrales, afortunadamente, de la Semana Santa de Salamanca. Buenas tardes. Pues buenas tardes, muchas gracias a vosotros, porque además es muy importante la labor que hacéis, primero en términos históricos, porque estáis generando un archivo documental fundamental para dentro de muchos años, y segundo, por llevar la Semana Santa a tantas casas, que es imprescindible. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de la 8. Martes Santo, decíamos, martes de la promesa del silencio. Vamos a hacer enseguida una breve pausa para seguir contando otros muchos temas de interés, pero lógicamente también hemos querido, ya que disponemos afortunadamente de ese archivo histórico, llevarles a su casa exactamente el acto de la promesa del silencio. Vamos a vivir ese momento en el que se toma promesa, juramento de silencio a los hermanos de la Universitaria, siempre un momento central de nuestra Semana Santa.
esta noche que en el silencio, o en un trozo del silencio, hagáis una oración por la paz. Os pido que la verdad hable desde dentro. Os pido que la luz traspase la inteligencia, para que la sabiduría empape el corazón. Prometéis el más absoluto silencio desde este momento hasta la conclusión de este acto. Prometéis entregar toda vuestra inteligencia a la meditación, ajenos a cuanto ocurra en la calle. Prometéis vivir esta procesión con auténtico sentido de penitencia. Si lo hacéis así, que el Santísimo Cristo de la Luz y Nuestra Señora Madre de la Sabiduría os lo premien, y si no, os lo demanden. Continuamos en directo en la 8 de Salamanca en este especial Semana Santa, hoy martes santo, con muchos asuntos. Hemos desgranado con toda la profundidad qué significa la salida a la calle cada año de la Hermandad Universitaria. Este año no va a ser posible y lo es, lógicamente, lo saben, por culpa de la pandemia del COVID-19 que desde hace un poquito más de un año pues nos hace la vida imposible y que ha golpeado de lleno la Semana Santa. No es lógicamente la primera pandemia que sufre nuestra sociedad, sí quizá la más importante en época contemporánea, pero hoy también queremos echar la vista atrás para recordar otras pandemias que nos pusieron en jaque y que se cobraron además un importante rédito en vidas humanas, particularmente la pandemia de la gripe española. Voy a saludar en primer lugar a mi compañero y amigo Carlos Tabernero de la agencia ICAL. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en directo en la 8 de Salamanca. Qué imagen, ¿verdad? La imagen, desde luego, por excelencia, se la tenemos que agradecer al Instituto de las Identidades y a Paco Blanco, la imagen por excelencia de la gripe española, de eso vamos a hablar, en la provincia de Salamanca. En ese trabajo magnífico que hacen, ¿no?, recopilando toda la memoria que existe en la provincia y esta imagen tan impactante de una niña fallecida por esa gripe que tanta gente se llevó, ¿no? En la provincia en concreto, solo en la primera ola fueron 3.500 las personas fallecidas, un rango de unas 150 por cada 10.000 habitantes. Es una auténtica barbaridad lo que pasó en aquellas dos primeras olas, pero curiosamente con la salvedad y la diferencia que existe con esta pandemia de coronavirus que estamos viviendo, a la Semana Santa la respetó. Claro, todo comienza, efectivamente, estamos aludiendo a lo que hemos vivido en Christus, este número que está recién salido a la calle. Un día Carlos me dice, ¿podíamos hacer un estudio sobre cómo se vivió la Semana Santa en otras anteriores epidemias y buscar, obviamente, la equivalencia que más próxima nos viene, es la gripe española, 1918-1920, y la sorpresa fue esa. Se había hablado el año pasado mucho, primera Semana Santa suspendida desde la Guerra Civil, primera Semana Santa que no se va a celebrar completa desde la Guerra Civil, y es así. Es verdad que sí. La gripe que surge a finales del año, bueno, a mediados del año 1918 y se prolonga hasta 1720, la ciencia en ese momento es distinta.
la manera de afrontar las pandemias es diferente, y aunque estamos aquí viendo a la hija del farmacéutico de Valdecarros en esas dramáticas imágenes que se popularizan por entonces de hacer foto a los cadáveres de niños, hubo muchos niños muertos y muchos adultos también. La Semana Santa, de hecho, se convierte, no solo no se altera, sino que se convierte en una herramienta contra la pandemia. Desde luego, es verdad que en 1918, cuando empieza la pandemia, como bien decías, justo se salva la Semana Santa por unas pocas semanas, es en mayo cuando empieza a impactar, pero de una manera muy leve, esa pandemia de gripe española del 18, y sin embargo, cuando llega de una manera muy radical y muy fuerte, y con esos números de fallecidos que comentábamos antes, es a partir de septiembre, pero curiosamente, también incluso procesiones que se celebraban en octubre, como la Virgen del Rosario, pues siguió saliendo, lo que tú comentabas, para pedirle al Señor, para pedirle a Dios que parase aquella pandemia por todos aquellos fallecidos que estaba habiendo. Hubo una primera ola muy fuerte en ese otoño, entre septiembre y noviembre, hubo una segunda ola prácticamente a continuación entre diciembre y abril, pero precisamente en abril ya se pudo salir de nuevo, se abarrotaron, como dicen algunas de las crónicas del momento, las calles, yo creo que con ese sentimiento también de algo que parecía pasado, aunque luego se mantuvo durante más tiempo, pero en aquel mes de abril la Semana Santa en Salamanca se pudo celebrar y, por tanto, la gripe española que tanta mella hizo, sin embargo, la Semana Santa, como decimos, pues no la afectó. Deberíamos quizá haber comenzado, Carlos, por decir que la gripe española no es tal, que es una de esas jugarretas que nos han hecho, bueno, pues esas potencias que dominan la historiografía. La gripe española en realidad es la gripe norteamericana, de allí es como llega a Europa. Es verdad que España es uno de los países más afectados, y es verdad que Salamanca y también Zamora y alguna otra provincia del centro del centro-oeste, sobre todo, bueno, en Castilla-La Mancha también hubo bastante impacto, pero bueno, estamos en la zona de las zonas más afectadas en cuanto a incidencia, como decías. Y lo curioso, efectivamente, es que a pesar de esas imágenes dramáticas, de esos muertos, es que no solo ha pasado a la historia, se difundió en un medio nacional eso, que la rogativa de Zamora, es verdad que un obispo decidió salir en rogativa especial, y en Salamanca también, ha pasado más desapercibido, pero ese rosario con el Cristo de los Milagros, con San Roque y también. con San Roque, además de alguna otra imagen, creo que San Pío V, desde los dominicos, en una procesión especial en la que de hecho no se le decía a la gente quédese en casa, sino salga a la calle y participe en la procesión. Es muy curioso. Salgan a pedir, ¿no?, para que la gente pudiese salvar aquella pandemia. Ya digo, vivimos tiempos diferentes, como bien decías, la ciencia ha evolucionado mucho y ahora este tipo de circunstancias se afrontan de otra manera, pero en aquel momento se veía como la posible salvación, ¿no?, ante unas circunstancias que se estaban llevando a mucha gente, y además, como bien decías, de una gripe que mal llamada española, porque no solo es que viniese de Estados Unidos, sino que además muchos de los datos aquí en España se daban a conocer, pero claro, otros países se encontraban en los últimos estertores de la Primera Guerra Mundial. Muchos de los fallecidos no se sabía muy bien si había sido por las consecuencias de las batallas o precisamente por esta pandemia, y por tanto pues se quedó con ese nombre, ¿no?, pues para mal de nuestro país. Por lo tanto, 1918, salvada la Semana Santa, porque bueno, fue después la eclosión, llegó sobre todo en el mes de mayo, como nos decías. 1919, parece que la primera ola ya ha pasado y que se vive con cierta normalidad, y en 1920 igual, ha acabado, digamos, lo peor del virus, en ese momento, claro, con unos picos tremendos, pero también una caída mucho más rápida de lo que estamos viendo ahora en cuanto a las olas del COVID, por buscar una equivalencia. Y en 1920 ya se vive con normalidad, y las crónicas que recogías en la revista Christus nos hablan de Semanas Santas multitudinarias, tanto en el 19 como en el 20. ¿Cuándo encontramos parón en la Semana Santa de Salamanca, por lo tanto? Pues es curioso porque también hay una Semana Santa que se salva por muy poquitos días de un momento de inestabilidad política, que es la de 1931, justo el domingo de Resurrección, es apenas una semana antes de las elecciones municipales que acaban desembocando en la marcha de Alfonso XIII de España, y por tanto en la proclamación de la República, y ya en 1932 se encuentra a esa archicofradía del Cristo de la Agonía, que nos dice que es la última oportunidad de salir una procesión en aquel año, y deciden que ese Jueves Santo tampoco va a haber Cristo de la Agonía, que no habrá ninguna procesión en Semana Santa debido a la inestabilidad y a la gran polarización que existía en aquel entonces, ¿no? Y curiosamente,
Lo que sí, salvo una pandemia, pues al final una cuestión política como la proclamación de la Segunda República o su continuación al año siguiente, pues es lo que hace que la Semana Santa pare durante varios años, porque además esto se alarga, hay algunas procesiones, pero normalmente en interiores y no se sale a la calle. Claro, la Archicofradía del Cristo de la Agonía, hoy Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, qué curioso, y luego efectivamente la Guerra Civil, el 32 parece ser que es también, se dice, ¿no?, un acto de protesta de algunas cofradías contra lo que se considera cierto contubernio republicano, con esos momentos complicados de quema de iglesias, de ataque a lo religioso, y en señal de protesta se queda dentro de los templos, al menos un año o dos, y luego se recupera un poco la Semana Santa hasta la irrupción de la guerra. Y aquí cuando se sale de ese parón, porque en el 37 sabemos que, bueno, desgraciadamente Salamanca es sede del cuartel general de los golpistas, del general Franco, tenemos recortes que dicen que asiste a algunos actos de la Semana Santa, pero bueno, es visita al monumento, oficios, y ya, ¿cuándo se recuperan las procesiones como tal? Pues en el año 38, precisamente por esa circunstancia que se da y que bien decías, de que Salamanca en la Guerra Civil es un lugar que desde muy al principio es donde se instala, de hecho, el cuartel general de Franco, es donde los golpistas se instalan antes de trasladarse a Burgos, es por tanto un lugar que ya se considera conquistado por esta facción golpista, y en el año 38, como ya se ha asentado ese gobierno en ese lado de la península, pues comienzan de nuevo a salir las procesiones a la calle, hay incluso documento gráfico de ello, hay imágenes, y bueno, pues es la constatación de que efectivamente después de ese año o esos 2 años de la Guerra Civil, en concreto el 37, ¿no?, que es en el que ya se está en la contienda y, como decías, el general Franco solo asiste a algunos oficios dentro de la universidad, y si hay alguna procesión también es por interior, como había sucedido en años anteriores, y sin embargo, pues a partir del 38 se recupera de nuevo la Semana Santa y ya sin interrupción hasta, desgraciadamente, el pasado año. Pues Carlos Tabernero, qué lección de historia, qué bien contado, qué ameno. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros esta tarde, hablando de la gripe española y de las muchas circunstancias que han ido golpeando nuestra Semana Santa, que quizá nunca como hasta ahora se había visto tan afectada por una crisis sanitaria. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros. Vamos a seguir, buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Vamos a seguir con más asuntos de actualidad porque tenemos enseguida que seguir desgranando los contenidos de la Semana Santa. Yo estaba mirando un poco la escaleta vamos a dar enseguida la bienvenida a otro de nuestros protagonistas, porque vamos a estrenar enseguida una sección nueva. Ya les decíamos que este año queremos tener con ustedes pues un juego de miradas, de recuerdos, un juego en el que hemos pedido a Raúl Alejo que nos traiga en vídeo algunas de las imágenes que él recuerda en su particular biblioteca en Pasión Salamanca, y también hemos querido, y le damos ya la bienvenida a otro de nuestros habituales colaboradores y amigos, Alfonso Barco. Alfonso, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, que nos trajera cada día la que para él era la imagen del día. Vamos a empezar con esto que estamos viendo, que no corresponde al martes, lógicamente, que es una imagen del Domingo de Ramos. Ayer dejábamos un poquito en paréntesis la procesión del Cristo del Perdón en nuestro recorrido de lo que hubiera sido el fin de semana normal, porque mañana trataremos la presentación del sello del 75 aniversario, esos actos que han quedado un poco pues afectados por la pandemia, y dijimos, bueno, por hoy vamos a hablar del perdón con esta imagen de Alfonso Barco. Alfonso, ¿qué tiene de especial esta imagen? A ver, esta es una fotografía que tomamos en el último año en el que tuvimos una Semana Santa, digamos, normal, que fue en 2019, y como bien sabes, nos gusta ir probando cositas nuevas en los desfiles. Para comprender esta imagen, yo creo que todos hemos visto imágenes de fotografía deportiva, de ciclismo, de motos o coches, en el que sale el objeto principal, el coche, la bicicleta, la moto, perfectamente enfocada, y el fondo de atrás aparece como un barrido. Entonces se nos ocurrió a Javier y a mí, pues, ¿por qué no probamos esto, pero en una procesión? A ver qué nos sale. Entonces decidimos probarlo en la procesión del perdón.
Esto lo teníamos probado porque habíamos asistido a alguna prueba deportiva antes y ya le habíamos cogido un poquito el toque y decidimos esa tarde probarlo. ¿Inconvenientes? Pues muchos, porque es mucho más fácil seguir una bicicleta, una moto o un coche en una diferencia de velocidad que va a 200 por hora, una bicicleta que va a 70 kilómetros por hora, y lo fuimos a probar en una procesión. En una tarde que no teníamos una sola nube, con lo cual había mucha luz, y aquí lo que tenemos que hacer es conseguir una velocidad muy baja, pero al mismo tiempo contrarrestar la luz. La idea pues es lo que tenemos aquí, tener un cofrade más o menos que se puede diferenciar del fondo, y el fondo totalmente difuminado. Si rebobináramos esta imagen, aquí tendríamos un hermano de ceremonia de la Hermandad del Perdón, y detrás tendríamos el público sentado, los niños sentados en las aceras, el público de pie, el cristal de un bar, una droguería, una panadería. ¿Qué hemos hecho? Aislar el objeto principal y el resto dejarlo barrido. O sea, que es la típica, Alfonso, subida del Camino de las Aguas, por lo que nos describes. Arriba del Camino de las Aguas, que nos costó nuestro trabajo, porque primero probamos con los nazarenos van en parejas, y el resultado no era del todo óptimo. Entonces teníamos que conseguir un sujeto que estuviera aislado. Y vimos un hermano de ceremonia que andaba para arriba y para abajo, y conseguimos aislarle. Y nos fijamos en él y es con el que conseguimos hacer esta fotografía. Se sale de lo que es la fotografía convencional de Semana Santa, le da otro aire, es otra posibilidad más que de las diferentes técnicas fotográficas que hay, pues aplicadas en este caso a fotografía cofrade. Porque yo lo primero que pensé cuando me enviaste la imagen, esta es la imagen de mañana, dije, pues no le veo la vela. Claro, es la explicación, es el hermano del Perdón que lleva el bastón de exactamente, los nazarenos van todos cada uno con una vela, y el hermano de ceremonia lleva una vara. Bueno, una imagen verdaderamente bonita que nos pone en recuerdo de esa salida procesional de la hermandad de nuestro Padre Jesús del Perdón, el Domingo de Ramos, desde las Madres Bernardas hasta este año, aunque no haya podido celebrarse. A partir del siguiente ya sabemos que lo hará desde la catedral, novedades que tendremos también ocasión de hablar mañana con su hermano mayor, con José Luis Pérez. Y además de esta imagen del perdón, vamos a hablar de lo que corresponde hoy, ¿verdad, Alfonso?, que es el martes santo, el martes de la universitaria. Y hemos visto imágenes por activa o pasiva, podríamos decir, de todas las posibilidades de este acto del silencio, en el que realmente resulta muy difícil encontrar una mirada distinta, una mirada nueva, pero aquí tenemos pues muchos factores que nos animan a ello, ¿no? Tenemos a la imagen del Cristo de la Luz en contraluz, como nos decía Rubén Zazo, que es una de las facetas que nos permite, pero ese cielo estrellado, amigo, y esa luna lo cambia todo, claro. En Semana Santa siempre tenemos luna llena, por eso la Semana Santa cae en las fechas que cae, y yo creo que esta imagen nos podríamos callar porque lo dice todo. Es una imagen mucho más convencional que la que hemos visto antes, pero es una fotografía que tenemos que hacer. Hay un fotógrafo de naturaleza y de viajes que se llama Javier de la Torre, que dice que lo importante no es hacer la fotografía, lo importante es estar ahí para hacer la fotografía, y creo que es uno de los momentos que hay que estar ahí. Hagas o no hagas fotos, es un momento para vivirlo. A mi juicio, es uno de los momentos cumbre, me atrevería a decir, de la Semana Santa de Castilla y León. Es un acto de contrastes, porque tenemos la austeridad. Es un acto austero, es íntimo, son las señas de identidad de la hermandad universitaria, que no lleva prácticamente ningún tipo de adornos. Las túnicas son muy simples, van calzados con sandalias de esparto. Los únicos anillos que ves en las manos de los cofrades son las alianzas. Y nos vamos a este acto con esta austeridad, este intimismo, en contraste con la magnificencia de la fachada plateresca de la universidad. Desde luego es una imagen primorosa, y nos decías, lo difícil es hacer la foto
y lo hablábamos antes con Rubén, y lo difícil que es verdaderamente estar en el patio de escuelas para poder hacer esta foto, que dices, bueno, si es una foto es un disparo, a veces se oye por ahí de manera un poco atrevida a las personas que no entienden de fotografía ni del trabajo que conlleva acabar pudiendo hacer una foto como esta. ¿Cuántas horas conlleva poder disparar en ese momento? Pues horas, particularmente lo llevo planificado. A mí, salvo excepciones, no me gusta estar en las salidas de las procesiones, porque es en el momento que más gente hay más concentración de fotógrafos, y en este caso lo que suelo hacer es venirme muy pronto hacia el patio de escuelas y ya buscarme ahí un sitio donde estorbar uno lo menos posible, porque tenemos por un lado el público, tenemos al coro y después tenemos a todos los nazarenos. La fila de los nazarenos para mí es sagrada, normalmente me pongo detrás de ellos. Si acaso, como ha ocurrido en esta imagen, cuando ya ha terminado el acto y un momentito antes de que vayan a salir, es cuando me pongo delante de ellos. Entonces hay que buscar ahí un sitio, buscarle las vueltas para conseguir una toma más o menos decente. En este caso, además, esta fotografía es de 2018, el año en que se celebraba el octavo centenario de la universidad, y había que salvar también el rótulo que estaba por ahí por el patio de escuelas bien visible. Con la cuenta atrás. Muy bien, Alfonso, pues la verdad ha sido un placer contar con esta mirada, dos auténticas fotos magníficas de nuestra Semana Santa. Mañana te esperamos con alguna otra imagen que nos va a ayudar también a pasar el trago, efectivamente, de no tener que contar esta Semana Santa de la pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Paco. Buenas tardes. Y enseguida nosotros vamos a seguir el recorrido especial de este Martes Santo. Lo vamos a hacer, hemos querido abrir una página de libros, hemos querido abrir una página de literatura, y vamos a saludar a la siguiente persona que nos acompaña aquí en el plató, que es una de las personas que más sabe de novela negra en Salamanca, en el país, y además de novela negra cofrade. Carlos Ferrero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Tiempo para leer esta Semana Santa? Poco, sí, queda poco tiempo, no queda mucho tiempo. Trabajo, atraso, cosa que queda atrasada, pero bueno, siempre se sacará un ratito. Bueno, vamos a justificar, hoy vamos a hablar de varios libros que nos hablan de la novela negra, la novela de misterio y la Semana Santa, que obviamente ya decimos que introduce muchos motivos de sombra, motivos de duda, ascripciones de autores. En fin, materia de novela hay en la Semana Santa, pero ¿por qué hoy? Pues porque recordarán que empezábamos hablando del culto de la Hermandad Dominicana a las 5 llagas, el culto de las 5 llagas, al antiguo Jesús de la Promesa, esa antigua hermandad desaparecida de nuestra Semana Santa. Bueno, pues curiosamente, Carlos, hay una novela, creemos que hay una novela que dice que esta imagen, que enseguida vamos a ver aquí en grande, que esta imagen tiene detrás de sí toda una trama de asesinatos, de crímenes, sí, muy curiosa. Sí, es verdad que el Jesús de la Promesa, pues sí que tiene... hubo un autor que le dio pues cierto aire de misterio a este Cristo. No sé si quieres que lo vayamos adelantando o que lo vaya contando el autor, como tú lo veas. Bueno, vemos de entrada que es un Cristo que agoniza, un Cristo que está vivo, a diferencia del Cristo de la Buena Muerte, como decíamos. Es un Cristo, verdaderamente en una pose dramática, que sufre. Vamos a ver cómo este modelado en madera nos permite efectivamente montar toda una trama de novela. Vamos a saludar, si te parece, al autor que nos ha traído hasta aquí, que es ni más ni menos que Félix Modroño, el autor de La sangre de los crucificados, la novela de la que estamos hablando, una de las novelas que yo creo que el público de salmantino en general y en especial el amante de la Semana Santa tiene la obligación de leer, así que vamos a saludarle gracias a las posibilidades tecnológicas, no está aquí con nosotros, pero sí a través de las posibilidades de conexión remota. Félix, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues tenemos aquí, aparte de a Carlos, persona a la que conoces también perfectamente, que ahora nos va a guiar por alguna otra lectura imprescindible para todo cofrade. Tenemos aquí presidiendo esta reunión de amigos a la imagen de Jesús de la Promesa, que entendemos, aunque es verdad que no se dice abiertamente en ningún momento, que es uno de esos crucificados agonizantes. No vamos a desvelar mucho más, pero que nos llevan en un recorrido por la imaginería cofrade por España, ¿no? Ni más ni menos que hasta la imagen célebre del cachorro de Sevilla. Sí, mira, precisamente me pilláis en Sevilla. Espero que haya buena cobertura porque estoy en un pequeño hotelito que anda cobertura así. Y aquí es donde fíjate que estaba pensando, yo hace 16 años, que fue el germen, digamos, de mi carrera como escritor. Hace 16 años que a raíz de la leyenda del cachorro, y sí voy a desvelar un poquito, yo creo que han pasado 16 años y yo creo que hay muy lectores y sin contarlo todo sí que puedo contar cómo a raíz de ver esa imagen impactante del Cristo del cachorro, de conocer esa leyenda, pues se me ocurrió la historia de un imaginero que mataba a sus víctimas para inspirarse en la agonía de las personas y así poder esculpir Cristos crucificados que fuesen los más realistas posibles. Y en ese periplo, pues aproveché mi conocimiento de Sevilla, que he vivido aquí muchos años, mis estudios en Salamanca y mis orígenes zamoranos para unir esas tres grandes ciudades imagineras en una novela, ¿no? En la sangre de los crucificados, que ahora la veo ahí, me resulta lejana. Cuando me habéis llamado hoy para hablar de ella, digo, espérate, que sí me acuerdo, ¿no? Pero no, indudablemente. Entonces uní esas tres ciudades imagineras, Zamora, Salamanca y Sevilla, para hacer un periplo a través de unos Cristos que me inspiraron en su agonía y ese protagonista que yo tengo, ese doctor salmantino, Fernando de Zúñiga, persiguiendo a ese imaginero, intentando que no cometiese un nuevo crimen, ¿no? Ahora que es una novela que disfruté muchísimo. Por aquel entonces yo no imaginaba que iba a marcar mi trayectoria, no solo como escritor, sino mi trayectoria vital. Y bueno, y aquí estamos, y para mí es un gusto estar con vosotros, aunque sea ahí. Precisamente el día 6 tenía previsto ir a Salamanca para ver con otros ojos esa fachada de la universidad, que es uno de mis próximos proyectos literarios, y ver esa fotografía ahí, la verdad que digo que qué curiosa coincidencia, ¿no? Ese tipo de casualidades, que desde mi primera novela vaya a ir ahora a mi próxima novela, ¿no? Y Carlos, la verdad que espero que no me pregunte mucho, porque como sabe que le tengo mucho cariño, lo mismo me pregunte, tiro más de la lengua de lo que debo decir. Bueno, no, malo será. Decíamos, Félix, que detrás de todo esto sí que existe esa duda, bueno, como semilla creadora de esta novela, muy recomendable, un personaje verdaderamente particular, este doctor Zúñiga, con una inteligencia desusada, desde luego, ese médico, también profesor de la Universidad de Salamanca. Bueno, esa semilla de la novela, que va creciendo luego, además en una larga saga posterior, es cómo se inspirarían estos genios de la imaginería para, sobre todo en ese momento, en esa erupción de finales del 16, del manierismo, el barroco, cuando empiezan a surgir esa necesidad, bueno, y antes también, ¿no? Pero esa necesidad de plasmar a esos Cristos tan dolientes, tan agónicos, y cuanto más realista mejor, ¿no? Y ahí... Claro, es una evolución, efectivamente, de todas las figuras del Renacimiento. ¿Ves? Se pasa de unos Cristos que incluso tienen una expresión relajada, ¿no? A otros que tienen esa agonía que es mucho más real. Entonces, yo estoy seguro que los imagineros tuvieron que inspirarse en personas agonizantes, ¿no? La leyenda del cachorro todos la conocemos, que Ruiz Gijón dice que vio a un gitano de Triana moribundo, ¿no? Y a partir de ahí él tenía el encargo de esculpir una imagen para la hermandad del Cristo de la Expiración, no era capaz, y dice que a partir de que vio al gitano morir en una reyerta, pues ese fue el germen de su inspiración. Imagino que al final los artistas, de un sentido o de otro, algo tienen que ver de la realidad, ¿no? Y estoy seguro que tanto en Sevilla como en Zamora, en Salamanca, vivieron, ¿no? de
no de su imaginación, sino realmente de haber contemplado algunas escenas reales de muerte. Evidentemente, además, Carlos, en momentos en los que la vida pues valía menos, desgraciadamente, que ahora, y bueno, ciertas escenas, pero no solo pensemos en acuchillamientos, sino ejecuciones propiamente, pues estaban a la orden del día, era mucho más fácil contemplar el horror de la muerte. No sé si quieres saludar a Félix, aprovechando las posibilidades, y ya le dejamos que continúe con sus cosas. Sí, bueno, claro, por supuesto aprovechar a saludarle. Hace tiempo que no nos vemos, la última vez que nos vimos fue hace un año, más o menos, aproximadamente, si no recuerdo mal. Más o menos. Sí, más o menos, porque fue cuando vino a presentar y a firmar, más que a presentar, a firmar la última novela que tiene ahora mismo. Y bueno, pues a la espera de que pueda venir por Salamanca y nos permita este bicho, vamos a dejarlo así, el poder estar juntos y el poder hablar de libros, que es algo que a los dos nos apasiona. Pues mira, Carlos, la verdad es que, os digo los dos, me habíais planteado un reto de que el doctor Zúñiga tenía que volver, que hacía mucho tiempo que no escribía sobre el doctor Zúñiga y estoy muy tentado. De hecho, estoy ya empezando a documentarme, a trabajar en una historia ambientada en Salamanca, casualmente, año 1684, y en la cual la fachada de la universidad va a tener mucho que decir. Una Salamanca absolutamente decadente, donde el conocimiento había sido perseguido a principios del siglo XV, donde ardió la biblioteca a mitad de la década de los 1600 y durante muchísimos años se mantuvo cerrada, no había intención de que todo eso saliese a la luz, había intención de que el conocimiento se quedara oculto y se me ha ocurrido escribir una trama en torno a esa historia y la verdad que estoy muy por la labor y de hecho ya os digo que de mi vuelta a Sevilla ahora, el día 6, pienso pasar por Salamanca para poder mirarla con otros ojos, con ojos de perversos, a ver dónde puedo ir poniendo muertos a lo largo de Salamanca. Ya sabéis además que yo suelo usar a los amigos para bien o para mal, así que no os extrañe. Había nuestro común amigo Félix Torres, me acuerdo que en uno de los relatos escribí que uno de los inquisidores era Fray Félix de las Torres. Entonces no os prometo si os mato o si os hago buenos o si no vais a ser como uno de mis amigos que me decía, no, yo quiero salir en tus novelas, pero a mí dame un papel de galán, de guapo y tal. Y digo, macho, pero si tú eres más feo que la puñeta, ¿no? No puedes elegir, ¿no? Tú, cómo salir en mis novelas, ¿no? Pero bueno, prometo dentro de mis posibilidades daros un cameo, aunque sea, y veros reflejados si llego a escribir esa novela salmantina, de alguna manera daros mi agradecimiento por todo el cariño que me tenéis cada vez que tenéis ocasión, me lo demostráis. Muchísimas gracias, Félix. Más que por eso, que evidentemente no puedes hacer milagros, por mucha imaginación que tengas, con Carlos y servidor, pero sobre todo por volver al doctor Zúñiga, de momento, hasta ese momento, hasta que llegue ese instante de que esa novela llegue a las librerías. Recordamos, La sangre de los crucificados, primera novela de la saga del doctor Zúñiga, así que nadie se pierde nada, y luego a partir de ahí que lean las demás, que también son verdaderamente entretenidas. Muchísimas gracias por haber acompañado a todos los espectadores de la 8 esta tarde en directo y por habernos enseñado también a mirar de otra forma esos crucificados agonizantes de nuestras Semanas Santas. Muchísimas gracias, Félix. Pues un placer y hasta pronto. Espero veros pronto. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a seguir, porque ya que tenemos a Carlos Ferrero, que ya, además de todo, va a ser personaje de novela, ya lo hemos escuchado en esta exclusiva que nos acaba de dar Félix Modroño, pues el año pasado en Christus yo le planteaba a Carlos ese reto de decir, bueno, tú que has prácticamente pues caneado todas las listas de novelas de negras que se publican en España, vamos a hacer una rapidísima selección para nuestros espectadores. ¿Qué novelas ambientadas en el mundo cofrade, Semana Santero, pero con ese cariz de negro, de misterio, de historia, podemos recomendar? Y me decías, en primer lugar, una novela tan curiosa como desconocida, estas 7 lágrimas rojas de Juan Miguel de los Ríos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto es, más que novela negra, esto es un thriller, ¿vale? No vamos a entrar ahora en la discusión de qué es novela negra, qué es novela policíaca. Bueno, vamos a decirlo que esto es un thriller, muy al estilo del Código Da Vinci, mucho mejor, por supuesto, ¿vale? Es decir, mucho mejor que el Código Da Vinci, pero es un thriller. ¿Qué ocurre? Pues nos ambientamos en Málaga, es
unos días previos a que empiece la Semana Santa de Málaga, 6 vírgenes, 6 imágenes marianas empiezan a llorar sangre. Ante esto y ante la gran afluencia de público y de asistentes que van a Málaga, ¿vale?, por la Semana Santa y demás, empieza a verse, bueno, pues a masificarse. Málaga se masifica, pasa pues casi a tener cerca de 5 millones de habitantes en Málaga, todo a cuenta de esto. El Vaticano, un poco preocupado por todo lo que está ocurriendo, envía a un fraile, a un jesuita, a estudiar, a ver qué ocurre con estas imágenes, cuál es el motivo por el cual están lloviendo, ¿no? Entonces mandan a un chaval, a Elías, que, bueno, ya decimos es un fraile joven del Vaticano, y pues empieza a estudiar un poco cuál es este fenómeno. Claro, imaginaros, Málaga, si hay tantos millones de habitantes, aquello todo plagado, se empiezan a preocupar los políticos. Un comisario de policía, pues, le va a echar una mano. Y, por supuesto, como no, tiene que haber un periodista. Los periodistas también tienen que estar. Entonces, aparece Micaela, que es una periodista del Diario de Málaga, que, bueno, pues que va a echar una mano. A partir de ahí, pues se desarrolla una trama perfecta, de verdad, impresionante, en la cual, bueno, pues empezamos a contar, o el autor empieza a contar una historia que empieza a ocurrir en 1931 con un acontecimiento que se llamó la quema de los conventos, en los cuales desaparece un montón de imágenes religiosas, pues bueno, pues por el fuego. Ahí aparece, bueno, pues a través de las pesquisas y las investigaciones que van realizando, pues van conociendo una serie de grupos de personas, pues que su afán o con lo que ellos lo que pretenden es salvar el alma de la ciudad. Claro, hemos dicho 6 imágenes marianas llorando sangre, pero es 7 lágrimas rojas. La séptima, bueno, pues vamos a dejar que los lectores la descubran leyendo la novela. Leyendo la novela y pensando en Málaga. Pensando en Málaga. Puede haber en Málaga, en fin. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Carlos, vale, pero no nos vamos a hablar de la siguiente. Sí. Novela que nos había seleccionado, no tanto si te parece en lo que es el argumento cuando nadie nos ve, es una novela, ya lo decíamos el año pasado, particularmente cruda, en determinados, verdaderamente negra, verdaderamente cruda. Es la Semana Santa, hilando un poco con esta historia de Sergio Sarriá, es la Semana Santa un buen material para novela. Ya hemos visto a Félix que nos decía que sí, que a ver, es muy inspirador. Como tiene su misterio, como tiene su parte de misterio, para mucha gente que la desconoce, sus mitos y demás, sí que a los autores les da pie a poder imaginar, a poder desarrollar una serie de circunstancias. De hecho, Félix, en otra novela, también uno de los acontecimientos de una novela suya ocurre también en Semana Santa, pero bueno, vamos a dejarlo porque además ha inventado también en Sevilla, ya sabemos lo que es Sevilla y la Semana Santa, ¿no? En este caso de Sergio Sarriá, aquí estamos hablando de Morón de la Frontera, se basa en Morón de la Frontera y eso sí, ya lo avisa el autor. Todo lo que parece a Semana Santa, las cofradías, las imágenes, todo es inventado. No quiere en este caso pues crear un poco, pues eso, ¿no?, de malos entendidos con gente y demás. Entonces él se inventa la Semana Santa de Morón, por así decirlo, aunque Morón tenga su Semana Santa, pero él se inventa su Semana Santa de Morón para dar contenido a la trama que tiene esta novela, que es interesante y que ya sí que es una novela policíaca y ya sí que tiene un tinte negro puro. Aquí ya entramos en un tinte más negro, aquí ya empezamos a hablar pues, de tráfico de drogas, aquí ya empezamos a hablar de abuso de menores, aquí ya, bueno, pues ya la cosa empieza a cambiar, empieza también a ver sus personajes muy siniestros, que buscan otros objetivos, conflictos internacionales entre Estados Unidos por la base americana de Morón y tal, pero bueno, vamos a que la gente descubra porque realmente merece la pena leerla. Bueno, pues ahí nos quedamos en Cuando nadie nos ve, esta obra de Sergio Sarriá. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Decimos, hay que saber buscar entre los estantes de las librerías, los amantes de la Semana Santa, aparte de tratados, de manuales estilísticos, de arte, de religión, de historia. Bueno, pues también hay una manera de acercarse a lo que es la Semana Santa y las muchas tradiciones a través de la novela, desde la pura ficción o desde la novela histórica, un poco como base de las fabulaciones de los novelistas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Carlos. A ti, Paco. Un verdadero placer. Buenas tardes, como siempre. Bueno, y nosotros vamos a acabar este especial Martes Santo precisamente subrayando esa condición cultural que tiene la Semana Santa, o uno de los caracteres culturales que tiene y que también estábamos apuntando.
es un hilo conductor que une seguramente muchas sociedades, pero que en cada una de ellas tiene sus propias particularidades. Así que en este momento nos vamos a ir también en directo hasta el Palacio de Congresos, donde esta Semana Santa tiene lugar una de las propuestas culturales que sí podemos disfrutar, incluso hacerlo en familia. El Palacio de Congresos acoge esta exposición sobre la Semana Santa en España, y vamos a saludar en este momento en directo al presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández Mateo, que tiene la gentileza de acompañarnos allí, precisamente en esta exposición. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco, encantado de estar contigo. Bueno, estamos a punto de completar el repaso de este Martes Santo, pero sí que tenemos hoy una buena oportunidad de invitar a las personas que nos ven por televisión a invitar a participar en esta exposición, donde nos vamos a encontrar, por encima de todo, muchas curiosidades, ¿verdad? La presencia sensacional del cautivo de España de Romano Zafra, pero también muchos hábitos, imágenes y colores que no son tan propios de la Semana Santa de Salamanca, pero sí de otras Semanas Santas de España. Así es, Paco. Hemos tenido una exposición que creemos que es única en su género dentro de la geografía española. La Junta Pro Semana Santa de España, con sede en Valladolid, pues tiene una de las colecciones más ricas de arte sacro, y a la vista está la muestra que aquí tienen. Son 68 figuras, personajes de las distintas Semanas Santas de España, incluso del extranjero, porque hay de Italia y de Colombia, que yo invito a todos los salmantinos y a todo el público que nos vea a venir a verlo, puesto que está expuesta en planta de procesión, es decir, una procesión que veríamos en la calle, la tenemos completamente aquí recreada en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Empezaría con el cuerpo de Romanos, seguiría con la cruz guía, aquí podríamos ver los atributos de la Pasión de Cristo, donde está enfocando ahora vuestro compañero, veríamos el empalado de Valverde de la Vera, que aunque no participa en una procesión, sí que es un personaje curioso que tiene la Junta Pro Semana Santa de España, que participa en un Vía Crucis en dicha localidad. A su lado podemos ver más el cáliz con las uvas, que lo que pretende es la Eucaristía, ¿no? Al otro lado vemos el pan. En definitiva, los 68 personajes pues recrean, como digo, una procesión. Además, alumbrados a los lados por distintos cofrades de la región española, con hábitos de Lérida, de Asturias, de Canarias, de Bilbao, de Zaragoza, de Murcia, de Zamora. Justamente ahora por ahí está alumbrando, a lo mejor se ve por ahí detrás al famoso barandales zamorano, que lo tenemos aquí detrás, y es lo que digo, estará expuesta hasta el día 17 de abril, en horario de 11 a 2 y de 5 a 7 y media, y sí, lo más bonito o lo más destacado es la imagen del imaginero cordobés Romero Zafra, que tiene mucho que ver con nuestra Semana Santa, puesto que es el mismo imaginero que ha hecho las imágenes para la Hermandad de Jesús Despojado. Jesús Despojado y María Santísima de la Caridad del Consuelo, que como todos sabemos procesionan el Domingo de Ramos por la tarde. Verdaderamente, Fran, una exposición que supongo muy curiosa, llena de imágenes sensacionales. Supongo que ha costado bastante armar y organizar, y sobre todo buscar un sitio ideal, ¿no? En el Palacio de Congresos, que esto obviamente en estos momentos preocupa mucho, reúne todas las condiciones para que la visita pueda ser ordenada, pueda ser acorde a las restricciones que todas las cofradías están viviendo y que toda la sociedad en general está viviendo, con toda la tranquilidad para las personas y las familias que lo piensen y que se planteen visitarla. Es una exposición que una de las primeras premisas que nos pedían es que tuviéramos un local o un habitáculo de 80 metros de largo. Eso en Salamanca es complicado. Desde el primer día nos pusimos a trabajar. Si además a eso le añadimos
todas las medidas de seguridad que tenemos que tener por el COVID. Bueno, al final, después de muchas negociaciones y mucho buscar, vimos que el Palacio de Congresos y Exposiciones reunía todas estas características. Por eso decidimos traerlo aquí, siempre contando con la estrecha colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, a través de las concejalías de Turismo y Cultura, que nos han apoyado en todo momento para que esta magnífica exposición la podamos ver aquí en Salamanca. Cumplimos todas las normas de seguridad, de COVID, aforos limitados, vigilancia constante, hidrogel, o sea que eso no nos tiene que echar para atrás a la hora de venir a disfrutar de esta maravilla que tenemos en Salamanca. Supongo que estos días ya hay varias personas que se han acercado a la Junta de Semana Santa a darle su parecer sobre la exposición. Si tuviéramos que destacar algo, ¿qué está gustando especialmente de esta muestra? Principalmente la imagen del Cristo, ¿no? La imagen del cautivo de España es impresionante. No se puede acercar la cámara a verla, pero vamos, es totalmente espectacular. Ahora mismo estaba yo con un grupo aquí de nuestros queridos chicos de Aviva explicándoselo, y había una señora que venía con ellos y decía que le transmitía mucho, que los ojos tenían vida, que parecía que le estaba diciendo algo, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Porque la imagen, te repito, Paco, es espectacular. Pero cada uno de los personajes, si vienes con detenimiento a la exposición, les invito a que vengan y que los observen, porque cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? Tenemos una figura que la llaman sumadora. Aquí normalmente conocemos a los que van incensando delante del paso, que son los incensadores. Bueno, pues tenemos una señorita que va vestida de calle, que se llama sumadora, y esta sale en Colombia, en la región de Popayán, y va incensando con unas flores y unos tiestos. Ahí dentro lleva el incienso, y entonces es muy curiosa, puesto que estas chicas jóvenes de allí, de esa región, cuando son elegidas para hacer esta tarea dentro de su cofradía, dentro de su región, pues es como un privilegio, es un honor. La verdad que es digna de ver, igual que tenemos hábitos también y personajes de Italia, que los tenemos recreados como muñidores, los que van llamando en la procesión, que la verdad es que, repito, una cosa es contarlo y otra cosa es venir a verlo. Muy bien, pues yo creo que nos hacemos una idea muy cabal de lo que podemos encontrarnos en el Palacio de Congresos. Muchísimas gracias, vaya guía de lujo que nos hemos buscado, ni más ni menos que el presidente de la Junta de Semana Santa. Así que, Francisco Hernández Mateo, muchísimas gracias, por supuesto, a tu apoyo siempre, y en particular a esta programación especial, que sin tu ayuda hubiera sido mucho más complicada. Invitamos, eso sí, a todo el mundo a que acuda al Palacio de Congresos. Muchas gracias a ti, Paco, siempre por tu apoyo, ya lo sabes, y encantado de ser tu reportero. Muchas gracias. Bueno, pues un reportero verdaderamente de lujo. Hoy esta exposición en el Palacio de Congresos, que ya escuchaban, permanece abierta hasta el próximo día 17, es nuestro argumento. Hemos resumido en un largo ciclo todo lo que se vivía anoche en el convento de San Esteban, en ese culto de las 5 llagas de la Hermandad Dominicana. Hemos dado el tiempo que merecía este Martes Santo a la promesa del silencio, que va a celebrarse a pesar de todo en apenas unas horas, así que mañana recogeremos. Y también hemos querido subrayar el aspecto cultural, que lo tiene y mucho la Semana Santa de Salamanca. Esperemos que nos hayan acompañado, hayan disfrutado con ello, y sobre todo que nos sigan acompañando estos días de programación especial. Aquí ponemos el punto y final de nuestro Martes Santo. Muchísimas gracias y feliz tarde.